buenos días. Llegamos un pelín con retraso, pero es que teníamos que preparar tantas cosas, pues tenemos tantas cosas de las que hablar en esta mañana de jueves. Como cada jueves ya saben que llega el momento de hablar de las plantas y de... Hoy concretamente no solo vamos a hablar de plantas, sino que también vamos a hablar de una iniciativa que se ha llevado a cabo por parte de Surplan, por parte de Juan García, única en España, pionera en España, y la vamos a hablar hoy también. Y vamos a hablar del Día del Padre, y vamos a hablar de unas plantas que me encantan. Bueno, yo qué sé, vamos a hablar de tantas cosas, que quién mejor que Juan para que nos lo explique. Bienvenido, Juan. ¿Qué tal? Buenos días. Es que hoy tenemos muchos temas. Ay, si es no que... me ha dado mi tiempo de prepararme entre mi dolor de cabeza y tanto que tengo que asimilar, no me da tiempo de todo. Bueno, tú no te preocupes, que poquito a poco, poco ¿no? a poco lo vamos a ir hablando todo, ¿no? ¿Por dónde empezamos? ¿Por aquí, por aquí, por allí? Por donde tú quieras. Bueno, pues damos la iniciativa. Ah, pues venga. ¿Te parece? Venga, me Por lo parece muy pronto bien. vamos a dar el número de teléfono, 957-940111, que ya sabéis que podéis llamar a este teléfono para participar en nuestro programa, así ahora mismo, con cualquier duda, con cualquier consulta, o si queréis decir lo bien que se explica Juan y lo bien que nos enseña, pues también podéis hacerlo. Y ahora voy a dar una primicia de Surplan, que la puso en marcha ayer o antes de ayer, hace Pues un par de días. A lo mejor. hace un par de días que hemos empezado. ¿Sí? ¿Qué es esto que tengo en mis manos? Pues eso es una iniciativa nuestra que llevamos preparándola durante muchísimo tiempo y bueno, pues ya ha salido a la luz y es el primer club Surplan Amigos de las Plantas. Hay que decir que es el primer club de amigos de las plantas de España. De España, sí. Por supuesto está registrado, está todo. Y bueno, es un club, como su palabra dice, ¿no? Que lo único que se pretende, pues, que haya una conexión de amistad, de todos los que somos amantes a la naturaleza, al verde, todo lo que sea algo verde, pues ahí nos incluimos y pues esto conlleva un montón de cosas, ¿no? Como que lleva, por ejemplo, el estar informado al día de las ofertas especiales, de descuentos, de consejos de jardinería, concursos, sorteos, foros, que va a haber un foro en el que se van a ir, bueno, pues exponiendo diferentes temas y un montón de sorpresas que tenéis preparadas, que yo lo sé, y que, bueno, que ya está siendo todo un éxito, ¿no? Pues sí, llevamos 2 días y la verdad que hay ya bastante de personas apuntadas a ella y bueno, pues esperemos que siga así y que sea pues lo más grande que podamos. Juan, ahora mismo tenéis estos trísticos que disponéis de ellos en Surplan, ¿no? En la autovía de Madrid-Cádiz, kilómetro 378, pero ¿hay alguna otra manera? Por ejemplo, a través de internet o algo podemos inscribirnos. Pues lo que sí se puede solicitar es por teléfono, y nosotros se lo enviaremos por correo. En el 957-190-823. Efectivamente, o incluso en nuestro mismo correo electrónico, si quieren pueden solicitárnoslo, ¿no? A info@surplan.es, esa es la cuenta de correo donde pueden solicitar también, bueno, pues que le envíen nosotros le enviamos, efectivamente, porque en internet pues no se ha puesto todavía, posiblemente se ponga, pero como hay que, bueno, son unos datos que no queremos tampoco que estén expuestos en ningún sitio. Entonces, en principio, nosotros nos lo solicitan y nosotros le enviamos el tríptico donde se rellena y se le enviará luego el carnet. Has traído una para mí y otra para Paco, ¿no? Estas son las nuestras, ¿no? Pues yo me voy a apuntar. La verdad es que merece la pena y lo hemos hecho con muchísimo cariño y cuidando muchísimo los detalles para, bueno, que tenga un buen término, ¿no? Y que podamos ampliarlo luego con todas las ideas que nos vayan diciendo. Yo creo que este va a ser el inicio de una trayectoria importante y de un cambio en Surplan, en el que no solo, bueno, pues va a ser un establecimiento donde podamos ir a comprar o a solicitar algún consejillo porque no sabemos qué le pasa a la planta o qué le pasa a nuestro huerto, tal, sino que va a tener esto otra magnitud diferente y va
a Sí. llevar a un cambio que vosotros lo vais a ir notando. Un cambio mejor, por supuesto. Esperemos que sí, esperemos que sí. La idea es, pues bueno, ir ampliando luego muchas otras cosas como la tienda virtual que bueno, está preparada y se echará a andar en cualquier momento cuando se empiece a solicitar. Y bueno, muchísimas otras cosas que iremos poco a poco, iremos Hay que ver, echando Juan, a ¿quién le andar. iba a contar a nuestros abuelos y demás que íbamos a vender por internet? Hay por una tele, usted pide y se lo llevan a casa. Vaya. Pero bueno, este es el mundo que tenemos Exactamente. y hay que avanzar con él y no pararnos nunca. Hay que estar siempre moviéndonos y siempre andando, siempre inventando algo. Pues muy bien, esta es la primicia de hoy. Ha aparecido el Club Surplan. Ya saben que si quieren más información, si quieren inscribirse, bueno, pues pueden hacerlo a través de la página del correo info@surplan.es. Si quieren solicitarnos a nosotros información, también pueden hacerlo, cordobatv@ptvtelecom.com. Pueden hacerlo también llamando por teléfono al 957-190-823 para solicitar, bueno, pues que les hagan llegar la hojita de inscripción del club, o directamente se pasan por el vivero Oye, se pasan por allí, disfrutan de las vistas, ven lo que hay, lo que no hay y ya de paso se inscriben y seguro que les hace falta algo en el jardín, en el huerto, en la terraza, en el balcón, que van a encontrar allí. Una magnífica iniciativa, pionera en España, el primer club de amigos de las plantas, y yo creo que va a ser un club que va a tener su Facebook, que va a tener su todo seguro, con un montón Por de supuesto, actividades. Estoy completamente segura, así que os damos la enhorabuena por esta iniciativa y vamos ya a arrancar con el segundo tema, recordándoles que el teléfono está abierto, el 957-94-0111. Y es que hoy pues me ha gustado a mí mucho porque trae una planta que me trae a mí muy buenos recuerdos, porque yo lo digo, yo no tengo ningún problema. La planta de la que vamos a hablar hoy, señores, fue la protagonista de mi día de mi boda, porque yo utilicé estas plantas para mis ramos y de hecho lo tengo disecado. Me lo disecaron en un cuadro y lo tengo en un cuadro, el ramo disecado. Un trabajo muy bonito también. Ahí está, Sí, las calas. Las calas. Bueno, las calas es una planta que últimamente tiene muchísimo renombre, que ha cogido muchísimo protagonismo precisamente por esto, porque en ceremonias, como tú bien has dicho, se utiliza muchísimo. Es una flor, podríamos decir, muy bonita, muy elegante. Tiene esa envoltura. Si la escala le pasa como, por ejemplo, otras veces que hemos hablado con la flor de Pascua, ¿no? Tiene la flor, en realidad no es eso que estamos viendo ahora mismo. La flor está dentro, en un tubito que hay pequeñito, en el centro, que se llama espádicede. Es una especie de palito, como estamos viendo ahora mismo, y ve dónde se ven esos bultitos, esas pequeñitas granitos, esas son las flores de la cala, ¿no? Sí. Y lo otro, lo que lo recubre, que es ese envoltorio, que es la espata, que le llaman, es, podríamos decir, lo que recubre, lo que protege a esa flor. Lo que la protege. Pero nosotros, para no complicarnos, para no complicar un poco la cosa, vamos a referirnos a la cala y la flor. O sea, la flor está ahí dentro y entonces nosotros vamos a decir que esa es la flor y no nos vamos a complicar la vida. Te puedo decir que la forma es una forma de boca de jarro. Sí, totalmente. Es una jarra, la boca de jarro. Precisamente en el Valle de los Pedroches de aquí de Córdoba, a las calas se le llama jarro. ¿Ah, sí? Sí, como en cada sitio se les da un nombre distinto a las plantas, ¿no? Pues, bueno, en la comarca del Valle de los Pedroches se le llama jarro, precisamente, y, bueno, pues tiene su idea, su origen de la forma de... Y supongo que esa forma de ser. Tiene su porqué. Por supuesto, por supuesto. Siempre todas las plantas tienen el porqué. Su forma es de que, bueno, al no ser demasiado atractivo la flor para que la fecunden los insectos,
Lo único que hacen es envolver y hacer ese tipo de embudo para que el insecto que entre revoletee y no pueda salir. Y sí, puede salir, pero ya va impregnado del polen hacia otra planta, ¿no? Hay que ver, qué cosa. Y que no se vaya, o sea, que el que traiga, que lo revoletee, fecunde esas flores y vaya a otra y a otra y a otra. La abeja, la mariposa, todos estos insectos que son inteligentes, los más beneficiosos como que tenemos. la naturaleza en sí Exacto. misma es inteligentísima. Sí, sí, además el día que desaparezcan ellos desapareceremos todos, por desgracia. Así que hay que cuidarlos muchísimo, a esas abejas, a esas mariposas, a todos esos insectos. Sí, que también hay un pequeño problemita con las abejas, ¿no? Parece ser que hay y bueno, deberíamos de tener mucho cuidado porque las abejas son nuestro seguro de vida, en realidad. Aunque parezca una paradoja, parezca mentira. Un poco extraño, pero sí son... Pero las abejas son nuestro seguro de vida para la humanidad. O sea, si un día desaparecieran las abejas, nosotros dejaríamos de existir, por supuesto, porque no tendríamos que comer, no tendríamos nada. En fin, eso es otra historia. Bueno, con la que está cayendo no nos vamos a poner... No, porque está la cosa como para seguir dando malas noticias. Pero bueno, yo creo que seguirá todo y la naturaleza seguirá su curso. Juan, has traído, dos tipos diferentes, solo que de los dos tipos uno también lo has traído en dos tonos, en blanco, que es quizás el más utilizado, como bien dice, en ceremonia y demás, y otro que es un poquito rosado, y luego has traído otro tipo que es mucho más alto, más grande, ¿no? Exacto. Sí, vamos a ver, la Zandictachia, como se llama, o cala, originales podríamos decir es este tipo que grande, es, ¿no? Exacto, es una variedad que precisamente procede de espérate, que no recuerdo ahora mismo, bueno, ahora lo averiguaremos, procede de una parte que lleva casi su nombre, ¿no? Lleva parte de su nombre, es la original, que es una planta grande, es una planta que puede alcanzar 1 metro perfectamente, y que puede vivir, que vive en el exterior. Es una planta semiacuática, va muy bien en sitios de semisombra, en sitios un poco sombreados, un poco frescos, ¿no? Va perfectamente. Va muy bien para los estanques, el que tenga jardín y tenga un estanque o tenga algo así. Es una planta que no se planta directamente en el agua, ojo, que muchas personas quieren meterla directamente en el agua, no, la cala se deja en la maceta y se sumerge hacia la mitad, unos 25 o 30 centímetros dentro del agua. Y ella vive perfectamente dentro de ese agua. Este tipo está produciendo flores casi todo el año, sobre todo en zonas como Andalucía o Valencia o zonas así mediterráneas, prácticamente florece casi todo el año, a excepción de pleno invierno, está echando siempre flores. Son plantas, como digo, bastante resistentes, y sin embargo luego ya estas simplemente las hay en blanco. Y hay unas que son blancos verdosas, podríamos decir, ¿no? Que tienen como unas venas verdosas, que quizás, no sé si en alguna pequeña pudiera haber algo así. Esa concretamente, esa variedad es más de exterior, ¿no? Sí, esta variedad es más de exterior, esta variedad en interior no iría demasiado bien. Ahí estamos viendo una foto las venitas verdes, donde está empezando a abrir, está empezando a abrir. Esa espata que es la envoltura, podríamos decir, se pondrá totalmente blanca, y su estilo, el espádice, lo que hay dentro, se pondrá bastante más grande y en un amarillo intenso para llamar la atención de los insectos. Fíjate cómo va blanqueando la parte de arriba y la de abajo todavía va verdosa, ¿no? Bueno, pues hay una variedad de ellas que tiene verdoso también entre el blanco, también no es tan vistosa como esta, pero vamos, es una planta también bastante buena. Puede vivir, como hemos dicho, de exterior
y en sitios sombreados. Posiblemente en sitios de costa pueda vivir al sol también, a pleno sol. Por la humedad, ¿no? Y porque el sol no es tan fuerte, no quema tanto como aquí en Córdoba, ¿no? Pero vamos, siempre que se le pueda dar un sitio un poco sombreado, mucho mejor para ella. Esta podríamos decir que es la primitiva, la madre, ¿no? De aquí se han sacado bastantes híbridos. De ella hay seis variedades, pero en híbridos, que son esas que tenemos delante, que son preciosas. Que son preciosas. Además hay colores, bueno, yo he traído 3, 4 colores, pero hay colores maravillosos, sí, sí. Ah, pues no sabía pasando por todos los colores que tú te puedes imaginar, desde un amarillo intenso, precioso, al blanco ese precioso, esos rosas en rojo, en tono más azulado, hay todos los colores. No sabía yo que había de distinto color. Son preciosas. Fíjate, por ejemplo, en la blanca que hemos puesto ahí hay dos blancos distintos. Hay un blanco puro, pero hay un blanco crema, un blanco un poco más amarillento, pero que es precioso también, ¿no? Y bueno, pues ese híbrido sí que es de interior. Este es el amarillento, mira, ¿no? ese es el crema, exacto. Y lo he puesto justo al lado del blanco para poder contrastar los colores, para que veamos que suaviza o intensifica el color y cambia totalmente. No porque esté más o menos abierta, ¿no? Es que son esos sus colores. Luego tenemos en otros colores muy distintos. También podemos ver... A ver si podemos ver un poquito, que veamos la comparación. Sí, entre el crema, que desde aquí se aprecia, yo lo estoy apreciando estupendamente, el crema que estábamos viendo y el blanco, porque, bueno, la tele distorsiona un poquito, pero en cuanto que veamos los dos juntos, ahí se puede ver ahí la diferencia. Ahí tenemos, abajo tenemos el crema y un poquito más alta tenemos la blanca, una maravilla, que es distinta, muy distinta. Son colores muy bonitos. Y bueno, esta sí que es una planta que podemos tener en el interior, en el interior con bastante claridad, eso sí, y no es una planta demasiado delicada, no es una planta que necesite muchos cuidados ni muchas cosas. Necesita, como cualquier planta de ellas, bastante humedad en el ambiente, porque las calas lo que tienen es que sus hojas son de agua, podríamos decir, sus hojas son muy tiernas, muy carnosas y es prácticamente agua casi toda. Entonces sí necesitan que se le eche un poco de agua por la hoja de vez en cuando y mantener la tierra un poco húmeda. Pero hay una diferencia entre esa cala que podemos comprar normalmente en la floristería, que es más normal, a esta otra. La grande. Exacto. La grande es una cala, como hemos dicho, semiacuática, o sea, puede vivir dentro del agua. Sin embargo, los híbridos no pueden vivir dentro del agua. No es bueno incluso ni siquiera ponerles un cubремaceta que mantenga el agua y dentro. La humedad dentro. Exacto. Porque ya veremos ahora, luego un poquito más adelante, a la hora de reproducirla, por qué puede ser, ¿no? Porque son tubérculos y entonces si los introducimos en el agua se pudrirían fácilmente. Entonces no se deben de regar una igual que otra. Aquella necesita bastante menos agua y esta necesita mucha agua, bastante. Bueno, entonces esa la podemos tener en casa, dentro en el interior, simplemente en un lugar donde haya bastante luz, muy luminoso y un ambiente un poquito húmedo, que no esté seco. Exacto. Su situación sería, como tú has dicho, en un ambiente en un sitio donde tenga bastante claridad, cerca de un balcón, de una ventana, en un patio sombreado, en cualquier sitio así, estaría perfectamente. Si hablamos de la diferencia de una a otra, pues bueno, la cala grande, podríamos decir,
en invierno prácticamente no echa flor, pero no suele perder casi la hoja, o no la pierde, sigue verde. Sin embargo, esas que estamos viendo, los híbridos, sí pierden la hoja, tienen 2 meses de reposo. O sea, la cala híbrida, cuando deja de florecer, ella está floreciendo durante toda la primavera y parte del verano. Cuando luego llega el otoño, deja de florecer y empieza a amarillar la hoja. No se ha secado, o sea que no pensemos que se ha secado y lo vamos a tirar, ¿no? Lo que ella está entrando ya en un reposo invernal, ¿no? Entonces lo que hacemos es suspenderle el riego, dejar de regar, no totalmente, sino que la tierra esté un pelín de húmeda, regamos, por ejemplo, una vez cada 15 días o 20 días, un poquito, para que se mantenga el bulbo y no se deshidrate. Y perderá toda la hoja, estará todo el invierno sin hoja, y en cuanto empiece a haber más horas de luz, empezará otra vez a echar hoja y empezará otra vez a vivir. Juan, ¿es una planta de larga duración o no? Sí, es una planta de muy larga duración. Las calas pueden durar muchísimos años, de hecho se van reproduciendo ellas mismas y iremos sacando plantas nuevas y las tendremos muchísimos años. Las calas estas grandes se han visto desde, bueno, montones de años en parques, en sitios así, quizás en parques muy emblemáticos, como puede ser la Alhambra o pueden ser el Parque María Luisa, pueden ser parques así antiguísimos, y hay zonas muy umbrías o zonas donde hay lagos, y ahí siempre ha habido las calas y los cíperos, que han sido siempre las plantas reinantes. Son plantas antiguísimas, plantas que se llevan conociendo muchísimos años. Las que no se conocen tanto son esos tipos ya con colores muy diferentes, y además la planta es más pequeñita, se adapta mejor a cualquier otro sitio, ¿no? Entonces, bueno, son diferentes. ¿Y diferencia, o no sé si será la misma o no será, las flores que se utilizan para estas ceremonias, que normalmente no son plantas, sino se utilizan en flor cortada, son de estas mismas macetas de donde salen, o se crían de otra manera diferente para que, bueno, el tratamiento que van a tener, o para que... Sí, en realidad es la misma variedad. Son esas mismas variedades. Se cultivan, por supuesto, en invernaderos y se cultivan en terreno o en bolsa o casi siempre en cultivos hidropónicos, ¿no? Y lo único es que se le saca más o menos tallo según vaya interesando, ¿no? Aparte de que hay variedades que dan el tallo un poquito más largo, otras más pequeños, pero son las mismas las que se utilizan para este fin, para flor cortada. De hecho, últimamente se cultiva muchísima cala, porque la temperatura que tenemos en toda la zona mediterránea es muy buena para ella. Date cuenta que si hablamos del tipo híbrido, la horquilla de la temperatura está entre los 8 grados de mínima aproximadamente y los 25 o 30 de máxima, ¿no? Entonces esa temperatura la mantenemos aquí prácticamente casi todo el año, ¿no? Y al contrario, la cala grande, podríamos decir, pues soporta más el frío, pues soporta más los cambios extremos, o sea, ella puede llegar incluso a bajo cero, algo, y soportarlo perfectamente. Las máximas es cuestión de echar un poco de humedad, de humedecer un poco la hoja, y soportan un poco más, ¿no? Pero pueden soportarlo perfectamente en esa temperatura. Juan, los que más se están comercializando son los híbridos, para tener en casa y demás, ¿requieren o son caprichosas, por ejemplo, en cuanto al sustrato, en cuanto al abono? Sí. Bueno, mira, no son, como antes te he dicho, no son muy caprichosas. O sea, la cala, sobre tanto los híbridos como la otra,
no son demasiado caprichosas. Quieren un sustrato normal, un sustrato universal, que no tiene que ser nada del otro mundo. Lo único que sí necesitan es que lleve arena o perlita, pero que lleve arena y materia orgánica. Como tienen un crecimiento, podríamos decir, rápido y necesitan mover mucha savia, entonces necesitan bastante alimento. Pues por lo tanto lo que quieren es tenerlo siempre a mano, ¿no? Entonces la materia orgánica es fundamental para ella. Es muy bueno todos los años echarle 1 o 2 veces una capa de materia orgánica, de estiércol, para que nos entendamos, ¿no? Estiércol desinfectado al ser posible, para que ellas mantengan siempre una reserva de abono. Pero aparte, en cuanto empiezan a crecer, hay que aportarles abono, y hay que aportarles abono semanalmente. Hay otras plantas que a lo mejor le aporta el abono cada 15, 20, 30 días. No, la cala es una planta que crece con rapidez, que no es una planta lenta, ¿no? Entonces necesita bastante abono. ¿Abono líquido? Abono líquido, agua? Sí, al ser posible, como a ella hay que aportarle agua bastante, pues le aportamos abono líquido y se lo aportamos semanalmente. Si le ponemos abono mineral, pues claro, le vamos aportando abono mineral cada 20 días aproximadamente. Siempre es un poco más exigente en abono que cualquier otra planta que normalmente tenemos en casa o en el jardín. Pero y a la hora del riego, por ejemplo, en la época en la que ahora estamos, que todavía hay un poquito de humedad, que no están haciendo días de excesivo calor, ¿cómo va el riego en las Bueno, el riego en la planta más grande, pues hay que darlo, podríamos decir, ahora que todavía estamos en primavera, hay podríamos medio decir, transición, ¿no? pero todavía no hace una calor. En primavera podemos darle un riego cada 3-4 días. En verano prácticamente hay que regar todos los días. Y los híbridos, las de colores, pues no, ahí regamos en primavera. Lo que pasa es que depende del sitio donde lo vayamos a tener. Si la tenemos en el interior, el ambiente va a ser sequito, entonces posiblemente haya que regar cada 3, 4, 5 días, dependiendo del ambiente. Posiblemente la mejor receta es tocar el sustrato y ver que esté un poco húmedo, no encharcado, un poco húmedo, que se toque con el dedo o con un palito, como muchas veces hacemos, y que salga un pelín manchado, que salga un poco manchado de oscuro. De la misma tierra. Eso es. ¿Y hasta cuándo estamos regando así? Estamos así hasta que empiece el verano, cuando empieza la calor. Cuando ya empiece el verano, pues bueno, hay que aumentar el riego. Hay que aumentarlo. Si hace falta regar cada 2-3 días en las híbridas, y las grandes todos los días, eso es indiscutible. Pero siempre que sigamos el mismo consejo, que depende mucho de donde tengamos, de donde esté situada, ¿no? Si está en el interior, hay que comprobar si tiene una humedad. Si está en el exterior, pues hay que aportarle bastante más agua, porque reseca mucho más el ambiente. Y cuando llega septiembre, octubre, noviembre, le cortamos el agua. Eso es. Bueno, cuando la cala, en cuanto empiece a dejar de florecer, empezamos nosotros a dejar de regar, porque ya no necesita agua, no necesita alimento, podríamos decir, no necesita. ¿Se puede estar alimentando de lo que posee ya en esas hojas carnosas, en las raíces? ¿O no? ¿O no? Directamente paraliza toda la actividad? Directamente lo que hace es anular su hoja. Como hemos dicho, ellas lo que tienen son unos rizomas, no son batatitas ni bulbos, nada, son una especie de raíces gordas que son las rizomas, ¿no? Entonces, ellas cuando llega su letargo, cuando han terminado de florecer, automáticamente lo que hacen es dejar morir la hoja, dejarla, porque ella necesita descansar, y lo que hace es dejar secar la hoja. Lo que son las híbridas. La híbrida, porque estas hemos dicho estas no, estas lo que seguirán es, pues bueno, mantendrán su hoja,
lo que cambia un poco el color, la intensifica un poco. ¿Más amarillenta o no? Intensifica un poco incluso hasta el color. ¿Ah, sí? Sí, las endurece un pelín, la hoja, y bueno, se prepara para pasar el invierno, se prepara echando hojas más bajas, va cubriéndose ella misma para pasar el invierno y aguantar bien el frío, pero no tira la hoja, no la suele tirar. ¿Requieren de algún tipo de poda, tanto la cala en híbrido como la grande? No requieren poda. Las calas son una planta que la única poda que requieren, pues bueno, eliminar esa hoja fea, esas hojas amarillas que pueden tener, quitar la flor cuando se pase, una vez que la flor está pasada, si no vamos... ¿Cómo nos damos cuenta de que ha pasado la flor? Pues se marchita la espata, que lo que recubre a la flor se marchita, se pone feo, y entonces solo queda el espata, dice que es el palito que hay dentro, ¿no? Porque ahí es donde está fecundada la semilla y bueno, pues se queda ahí para poderse reproducir. ¿Y por dónde cortamos? Cortamos por la base, abajo. Siempre abajo, siempre desde donde nace el tallo eliminamos ese tallo. Si queremos coger esa semilla porque queremos probar a reproducirla por semilla, pues entonces lo que debemos es de ponerle un cartuchito o dejar que madure bien ese tallo floral, y antes de que vaya a abrirse, pues bueno, coger esa semilla para sembrarla, porque se pueden reproducir por semilla también. Bastante difícil. Eso se lo dejamos a los expertos, ¿no? Sí. Sobre todo porque imagino que requerirá pues, un espacio concreto, una luz concreta, una temperatura concreta y mucho tiempo para poder ver que enraiza y para poder ver que empieza a aparecer. Sí. Ese es un trabajo que se le deja a personas ya especializadas en la reproducción por semilla. De hecho, prácticamente es que no se reproduce por semilla. Normalmente se están reproduciendo bien por rizoma o se están reproduciendo... ¿Por rizoma? Sí, por los tubérculos que tiene abajo. Se dividen y es la forma de reproducirla. O bien se están sacando in vitro, que lo más normal es que se saquen casi todas in vitro. Es decir, que lo de que nosotros en casa nos pongamos, va a ser complicado que consigamos una cala por nosotros mismos, ¿no? No es complicado, es muy fácil. No es complicado, es fácil. Lo bueno es que luego salga o no salga, eso ya lo ponemos en duda. Vamos a ver, que lo que no podemos sacarla in vitro nosotros, ¿no? No, hombre, no, pero... claro, no soy capaz de sacarla por rizoma, la voy a sacar por in vitro ya. Pero por rizoma es facilísimo. Simplemente tienes que coger la maceta, abrirla, sacarle la tierra, y lo que tienes es un tubérculo, una raíz. Divides la raíz y sacas planta nueva. Cada trocito es una planta nueva. Sí, hasta lo de dividir la raíz lo llevamos muy bien. Lo malo es luego los siguientes pasos hasta que tú veas que ella está echando eso raíz por ella misma y que está saliendo y que... Eso es el procedimiento que yo creo... que el 80% fallamos ahí, que los primeros pasos teóricos y eso los llevamos a cabo, ¿verdad? Ustedes me dan la razón, pero luego el ver cómo va subiendo eso y que es verdad que hemos conseguido una planta nueva, yo creo que ahí es donde nos falla. Algo tenemos que hacer mal. Que no, que es muy fácil de reproducirla, de verdad que es fácil, que simplemente lo que hay es que sacar el rizoma en invierno y dividirlo, o incluso ahora en primavera podemos dividirla también. Y lo único que hacemos es partir las raíces y separarlas y sacar de una, sacar dos. Bueno, yo animo a que lo hagan, yo no lo voy a hacer, animo a que lo hagan y nos digan, oye, pues a mí me salió estupendamente, pues yo encantada de verdad de que esto sirva para algo, pero yo que soy un poco desastre, a lo mejor es que yo prefiero ir y decir, bueno, pues mira, me llevo esta y esta y así me garantizo que las voy a tener. No es demasiado complicado, de verdad que no es demasiado complicado. De hecho, mira, en otoño las podemos comprar, cuando compramos los tulipanes y todos estos bulbos, las podemos comprar a ellas en bulbos, en los rizomas pequeñitos. Sí, y es fácil, simplemente, pues bueno, plantar en un sustrato como hemos aconsejado,
Que tenga arena. Las híbridas sería bueno echarle turba, un sustrato a base de turbas, porque a ella le gusta un poquito la tierra más ácida. Sin embargo a la otra le gusta más calcárea, quizá esa sea la diferencia, ¿no? Pero que es fácil, no es complicado separarlas y hacer nuevas. Algunas veces incluso cuando termina el año, lo que vemos es que cuando se seca la planta, observamos unas raíces que quieren salirse fuera de la tierra, y son sus rizomas, que simplemente los tenemos que sacar, partirlos y ponerlos para la campaña próxima. Y bueno, yo estoy segura de que alguien lo va a intentar. Estoy convencida de que lo van a hacer y que luego queremos que nos llamen y nos digan, oye, pues lo hice y funcionó. Que sí funciona. Y yo estaré encantada. Sí, funciona y va bien, no es ningún problema, no es delicada, no es una planta que tenga problemas. No es una planta delicada. ¿Y en cuanto a plagas y enfermedades y eso? Tampoco es una planta delicada en cuanto a ese aspecto. No suele atacarle muchos insectos a ella, posiblemente porque no sea atractivo el sabor o sea demasiado acuoso. Algo de pulgón que suele atacarle, porque es normal cuando hay un ambiente húmedo y cálido, pues suele atacar el pulgón, pero no es muy complicado, un poquito de insecticida y fuera. Y suele atacarle también la araña roja. Cuando no ventilamos bien. Efectivamente, la araña roja siempre ataca cuando el ambiente es seco y no hay una ventilación perfecta, pero no solo a la cala, sino a cualquier otra planta. Ese es el problema casi siempre. Entonces, siempre que tengamos un ataque de araña roja, lo primero es ver si está en un sitio donde hay ventilación y si es así, pues humedecerla, la planta. Echarle agua por lo harto. Normalmente la araña roja, cuando humedecemos la planta 2 o 3 veces, se va o se muere. Si no, pues hay que tratarla. Se coge, se le echa una acaricita y se trata, pero sobre todo el problema radica en que el ambiente es demasiado seco y la araña roja entonces se reproduce perfectamente. Y bueno, pues la araña roja, una plaga fuerte, puede matar perfectamente a cualquier planta, porque es muy intenso, se reproduce muy rápido y esos son pequeñísimas arañas, pero claro, son colonias de miles que están picando y comiendo savia y se va. Y luego, pues bueno, ojo a los excesos, en los híbridos, a los excesos de agua. En los híbridos sobre todo suele atacar algo de hongo, tipo rizoctonia, tipo de estos tipos, que ataca al cuello de la hoja y lo que hace es que la hoja se dobla, cae y se pudre por la base. Entonces simplemente cortar el riego, no regar tanto y aplicar un fungicida que le vaya bien para este tipo de enfermedades. Un fungicida total para no complicarnos mucho la vida, porque, porque ese fungicida nos va a servir curativo y preventivo, con lo cual no hay mucho problema. En cuanto a las grandes, el problema del pulgón o la araña es el mismo, pero el pulgón, o sea, el problema de hongo en ellas suele atacarle a la hoja. Porque están en lugares muchísimo más húmedos. Exacto, y suele atacarle en la hoja y además lo vemos siempre muy claro, porque los hongos, cada vez que veamos una mota, si es un ataque de hongo, ataca en círculo, no ataca en forma de alargada o en cualquier otra forma. Los hongos siempre lo que vemos es un círculo. Y pues bueno, le podemos aportar un fungicida que puede ser un cobre como Mancozeb o un fungicida total para evitar ese problema. No le suele atacar nada más. Abajo, si la tenemos sumergida totalmente, pudiera asfixiarse. Necesita respirar. Las calas necesita que el tubérculo respire, por eso es no meter toda la maceta dentro del agua, sino dejar un trozo fuera para que respire.
Entonces, si está sumergida totalmente en el agua, pudiera tener un problema de asfixia. Simplemente hay que meterle debajo algo, un tiesto, un ladrillo, una maceta boca abajo y levantarla y dejarla que respire. Y no tiene mayor problema, no hay más complicaciones, es una planta sencilla. Pues a mí me encanta, yo te lo he dicho, que en cuanto que la he visto me ha encantado, me gusta mucho y me parece que, bueno, que estamos acostumbrados últimamente a verla en flor cortada, pero que en maceta es preciosa. Es preciosa. Elegante, es una planta muy decorativa y además tenemos la posibilidad que yo, fíjate, no conocía que existía variedad en colores y tú me estás diciendo que sí, que además podemos incluso elegir algún que otro color porque, bueno, pues porque nos llame la atención, porque nos vaya con nuestra decoración o por lo que sea. Así que es una magnífica idea, a mí me ha encantado lo de las calas en el día de hoy, pero no solo vamos a hablar de calas porque el próximo día 19 de marzo, domingo, es el Día de los Padres. Y de las Josefitas. Y de las Josefitas y de los Pepes. O sea, un día importante en el que no solo tenemos que comprar el cupón de la 11S a ver si nos toca y nos quitamos de trabajar y nos soluciona todos estos problemas que tenemos encima. No. Hay que acordarse de las Pepas, de los Pepes y de los padres, de todos ellos. Efectivamente. ¿Y vamos a darle un repasito también a eso? Pues claro, ¿por qué no? Yo tengo aquí un regalo muy bonito, un regalo que a los, bueno, quizás está muy vinculado a los caballeros, ¿no? A lo mejor en eso tuvo su parte de culpa el Karate Kid, que no me acuerdo cómo se llama, el señor, no me acuerdo. ¿Fujiyama era o yo qué sé? Bueno, no me acuerdo. uno de ellos. Tuvo su culpa de que estaba allí todo el día cortando con los bonsai y bueno, y el señor González también ha tenido la suya, que también es un gran experto en bonsai. Pero tú nos propones otra serie de regalos también. Hablamos del bonsai y hablamos de los otros regalos que tú propones también para los papas. Por supuesto que sí, por supuesto. Hombre, un regalo muy bonito. Un bonsai es un regalo muy bonito para cualquier persona. Porque no solo por el hecho de regalar un árbol, para tener tú un árbol en casa, porque quien no lo pueda tener en grande, pues mira, lo tiene en pequeño, ¿no? Y en realidad es un árbol en miniatura. Le está regalando ese trozo de naturaleza y le está regalando donde él va a pasar, va a desconectar. En un bonsai para cuidarlo es una forma de desconectar, de pasar un tiempo con él y te hace olvidarte de muchísimas otras cosas. Posiblemente no, es cierto que grandes personajes, grandes personas, figuras tanto de política como de otras, uno de sus hobbies han sido los bonsai. Yo tengo mi propia percepción de todo esto, que todo aquel que tiene tanta afición siendo joven en edad de trabajar es porque tiene bastante tiempo libre. No es por nada, pero bueno. Pero necesitamos. Bastante a su escala, ¿no? Porque es bonito tener un bonsai, pero hay quien tiene como que 18, 20 o 30 y para cuidarlos todos necesitan mucho tiempo libre. Sí, bueno. Porque regalar un bonsai, sí es verdad que, y yo te lo dije y lo hablamos la semana pasada, creo que es una idea magnífica, porque es cierto lo que dices, no solo estás regalando un trocito de naturaleza, estás regalando un pequeño arbolito que va a formar parte de tu casa y de tu vida, sino que además le estás regalando a esa persona, decirle, oye, y tómate tu tiempo de descanso para mantenerlo vivo, para mantenerlo bonito y para, pues para dedicarle el tiempo que necesita ese bonsai. Que no es nada. No. En realidad, el tiempo que tú vas a dedicar al bonsai es mínimo, porque simplemente lo que necesitas es regarlo, podarlo de vez en cuando y mantenerlo en un sitio con muchísima luz. Ojo, los bonsai de interior son muy poquitos. Cuando se compre un bonsai, preguntar siempre si es de interior o es de exterior. Casi el 90% son de exterior. Entonces, la fórmula, si os regalan un bonsai, un día dentro, 3 días fuera. El equivalente siempre de 1
dentro, son 3 días. 3 días fuera. Si lo tienes una semana en el interior, sácalo 3 semanas al exterior. Él necesita reponerse, necesita recibir esa luz que ha estado soportando de menos. Concretamente, este que nos has traído de fuera. Es un ligustrum y es una planta de exterior. Es una planta de exterior. Son árboles, son árboles. Entonces, de interior hay muy poco, muy poco. 4 ficus y 4 cosas que en realidad son también casi de exterior, pero que pueden soportar y estar en el interior. Entonces, el 90% de los bonsáis que mueren es porque necesitan estar en el exterior, necesitan estar fuera, pero no a pleno sol. Cuidado, que tenemos una planta que está súper reducida, que está en un recipiente muy pequeño, con lo cual no puede estar a pleno sol, porque se quemaría, ¿no? Es como un crío, claro, como un niño chico, o sea, si lo pones directamente al sol se quemaría, ¿no? Hay que protegerlo. Pues los bonsáis hay que mantenerlos en el exterior, pero no donde les dé directamente el sol, en un sitio un poco en sombra o en semisombra. Mantenerlo húmedo siempre. Eso sí, es el único, casi el único cuidado que hay que tener. Hay que regar prácticamente diariamente. Regarle con un pulverizador o con una pequeñísima regadera y una vez al mes sumergirlo en agua. Una vez al mes sumergirlo en agua, en un recipiente, sumergirlo y lo dejamos 5, 10, 15, 20 minutos. 1 hora si hace falta, hasta que deje de soltar esa burbujita de aire que tiene en la tierra. Una vez que ha terminado, lo ponemos a escurrir y a vivir. Abono muy poco especial de bonsái, siempre, porque va a una dosis muy bajita y lleva unos microelementos y unos abonos algo especiales. Pero muy poco, no hace falta estar todos los días. Y el recorte, cuando le haga falta, no hay una época exacta, especial para recortarlo. Que se va yendo un poquito de lo que nosotros queremos, de la forma que queremos y lo vamos recortando. Lo vamos recortando cuando le vaya haciendo falta. Luego ya si te quieres meter en faena de cuando trasplantarlo, cuando todo esto, pues mejor al programa de los bonsáis. ¿Verdad? Es mejor. Es mejor, pues bueno, como ya hemos hecho algún programa de bonsái y volveremos a hacerlo, pues entonces ahí daremos todas las técnicas de poda, de raíces, de esto, lo otro, pero que no es una planta complicada, es una planta sencilla. Sencilla y un regalo muy bonito, pero muy bonito. No el único en el sector de las plantas que podemos hacer a los papás o a los pepes, porque a las pepas les da igual, un ramo, una cala, que es un regalo precioso en maceta, efectivamente. Cualquier cosa, una maravilla. Pero para los caballeros que a lo mejor, pues fíjate, tienen jardincito o tienen una huertecita, un patio, o un balcón. O un balcón donde reciban luz, ¿qué otra planta podemos regarle? Y me sorprende Juan y me dice... Un árbol frutal. Un frutal. ¿Por qué no? Es un árbol. Y posiblemente tenemos la mentalidad de que en casa no podemos tener un frutal. ¿Por qué? Los árboles frutales viven en la tierra, o sea, en la maceta, y no igual, pero casi igual que en la tierra. Entonces, ¿por qué no vamos a regalar un frutal? Oye, en un balcón, en una terraza, en cualquier sitio, vive perfectamente un frutal. Va a dar fruto, igual que si estuviera en tierra, menos cantidad, vale, pero va a dar también fruto. Pero es que en tierra es para darle de comer a unos pocos y en el balcón es para darte de comer a ti solo. Claro, sí, además yo últimamente estoy viendo, pues no sé, naranjos y limones en los balcones. Perfecto, perfecto, es muy bonito verlo. Y un árbol de hoja caduca, ahí tenemos, por ejemplo, hemos traído, es un acerolo, es un frutal que tiene una hoja muy bonita, está empezando ahora a brotar, empezará. Es que los frutales tienen unos cambios muy bonitos, sobre todo los de hoja caduca, porque este, por ejemplo, está empezando a brotar ahora las primeras hojas, pero dentro de 10 días va a estar lleno de flor.
se va a cubrir de flores, con lo cual va a estar precioso también. Y después va a empezar a echar fruto y va a estar, bueno, ideal. Entonces, es un regalo muy bonito para hacer el Día del Padre. Un árbol frutal, ¿por qué no? Sí, sí, es muy bonito regalar. Cualquier planta es bonito regalarla, ¿no? Pero un árbol frutal yo creo que es un detalle a tener en cuenta, porque lo puede tener en cualquier sitio, no tiene por qué tenerlo dentro, o cualquier o tener sitio un puede huerto tener. para poder tenerlo. Exacto, con exacto. un balcón nos sirve. En un balcón podemos tenerlo. Y si los balcones tuvieran arbolitos o las terrazas tuvieran arbolitos, estaríamos posiblemente evitando de que se recalienten o se enfríen nuestra vivienda, con lo cual estaríamos ahorrando energía. Todo Si aquí esto al final nos van a acabar dando a nosotros un premio por algo, ¿no? Sí, sí, sí. Un premio verde de esto por cuidar la naturaleza y encima por dar ideas pues, para gastar menos agua, para consumir menos energía en cuanto al aire acondicionado, en cuanto a la calefacción en invierno. Es que al final ya lo verás, te lo digo yo. Al final nos acaba. Con la naturaleza se puede conseguir muchas cosas. O sea, que la naturaleza es que tenemos que dedicarle un poquito más tiempo, sí. quizás. No llegamos a sacarle todo el rendimiento posible porque nos preocupamos mucho más de mira, esta mañana estábamos hablando de ello, centrales nucleares, otro tipo de energía mucho más contaminante, y tenemos en nuestra mano la posibilidad, además de ser algo sano, de ser algo que nos aporta vida, utilizarlo pues para eso, para reducir el consumo de energía, para calentar mejor las casas, para resguardarnos de las humedades, del frío, y sin embargo no lo hacemos. Bueno, no lo hacemos. Hay ciertas zonas donde sí lo están consiguiendo, lo están haciendo ya. El País Vasco, por ejemplo, está haciendo muchas cosas de estas, ¿eh? El País Vasco está cubriendo muchas fachadas, está cubriendo muchas terrazas, azoteas, con vegetales. Con huerto urbano en la azotea. Efectivamente. Si no subimos, si ya la mayoría tenemos secadora, porque no tenemos tiempo de subir a tender la ropa. Pero es una pena, porque es un sitio de esparcimiento que posiblemente, es que no tiene otro objeto, la terraza ya, ¿no? Entonces podría ser una forma de tener un sitio de esparcimiento y aprovechar y beneficiarnos de él, ¿eh? Y como eso, no sé, hay pioneros como es Alemania, por ejemplo, también, donde se hacen mucha terraza, muchas cubiertas vegetales, y eso evita muchísima calefacción, muchísima. Pues quizás deberíamos mirar un poquito más ese tipo de actos que realizan otros países y no otros que no nos dan nada más que ideas retorcidas de vez en cuando. Y problemas, venga, problemas. Y no tenemos bastante ya nosotros. Juan, hoy ha sido un programa completísimo. Me ha encantado porque, mira, hemos hablado del Club Surplan, que los recuerdo, que está ya en marcha y que ustedes, si quieren, pueden hacerse socios de este Club Surplan, o bien nos llamáis a nosotros y os damos la información, o enviáis una solicitud a info@surplan.es, exactamente, sí. O llamáis por teléfono al 957-190-823. Pedís que se os envíe, si no podéis pasar o si estáis en otra ciudad que no es Córdoba y queréis haceros socios de este club, amigos de las plantas, pues llamáis o por internet, por la cuenta de correo, o a nosotros mismos en cordobatv@ptvtelecom.com, y nosotros se los hacemos llegar para que os envíen la hoja de inscripción y os hagáis socios de este club, que os va a traer muchísimos buenos momentos, descuentos, ofertas especiales, consejos de jardinería, concursos, sorteos, un foro donde vais a poder exponer vuestras cuestiones, lo que os sucede, lo que no sucede. Montamos iniciativas pues como esta, de vamos a hacer uso de las terrazas comunes que ya no se utilizan prácticamente para tender. Bueno, pues ¿por qué no hacer un uso y hacer un huerto urbano? Hacer de manera que nos aíslen del frío, del calor. ¿Por qué no? A través de la naturaleza. Sí. Todo eso con el Club Surplan. Más información en la web www.surplan.es. Hemos hablado de las calas, que a mí me ha encantado, porque ya te digo que hoy has dado ese toquecito que me ha recordado a mí al día que me casé, que fue maravilloso. Y luego hemos dado consejos para el Día del Padre y de las pepas. Claro. Oye,
Es que es lo que daba. Hoy daba el día eso. Hoy he dado para mucho. De todas formas, ya saben que si ustedes quieren personalmente conocer a unos grandes especialistas en el terreno de las plantas, que tienen que hacer, autovía de Madrid-Cádiz, kilómetro 378, un poquito antes de llegar a Villafranca, a mano derecha se encuentra Vivero Surplan, con, ya les digo, un gran número de profesionales que van a saber aconsejarle en todo momento y además que les van a exponer todas estas iniciativas y muchas más, y van a encontrar sobre todo que aquello que adquieran en Surplan es de calidad, con una garantía, con productos que ellos mismos, la mayoría, bueno, pues fabrican y que los tienen a su disposición. Y nada, y nosotros pues con esto y un bizcocho nos vamos a despedir ya y nos vamos a ir a publicidad. Nos despedimos de Juan hasta la semana que viene. Nosotros continuamos, que tenemos que hablar todavía algunas cosas. Muy bien. Juan, muchísimas gracias. A vosotros. Enhorabuena por esta iniciativa y de verdad, vamos a ir apuntándonos, ¿no? Porque Paco se va a hacer socio también. Sí, además, date cuenta que sobre todo lo que nosotros queremos es informar. Hay una cosa muy importante, que es que vaya a recibir mensualmente los trabajos de cada mes. Ah, importante, importante. Se van a enviar vía email o vía teléfono, por mensaje. Ajá. Preferimos mandarlo por email, pero si no, quien no lo tenga, se lo mandaremos a un teléfono, en un mensaje. Y bueno, y como eso vamos a hacer muchísimas cosas. Yo dejaré unos cuantos trípticos aquí sí, en la recepción, por si alguien de Córdoba quiere acercarse, o vive por aquí, quiere acercarse, los puede retirar. Los puede recoger aquí en la oficina nuestra, en la avenida de Cádiz 58. Juan, muchísimas gracias una vez más. A vosotros. Hasta el jueves que viene con nuevas propuestas y ya el jueves que viene metido de lleno en primavera. Vaya. Hay que ver, escucha qué sorpresa. Vamos a hacer una fiesta de la primavera nosotros también. Venga, los primeros. Bueno, pues una breve pausa y volvemos, que nos quedan cosas de las que hablar en esta mañana de hoy. Hay que ver.